Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar un método sin PC, pero primero que todo tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Vamos a darle siguiente. En este video tutorial vamos a utilizar un método totalmente diferente, totalmente actualizado. Como pueden ver, nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Antes podíamos entrar por aquí por privacidad, nos salía un link y nos llevaba lo que es a Google Chrome. Ya no nos está habilitando esa opción. También entrábamos por aquí en detalle, también nos daba con esta URL que aparece aquí en política y privacidad, nos llevaría al navegador, pero tampoco nos está dando acceso. Ahora le damos aquí el código QR a la red que estamos conectados, le vamos a dar aquí en compartir, le vamos a dar aquí donde dice Quick Share. Cuando estemos aquí en Quick Share vamos a darle a los tres punticos, le damos en ajuste, seleccionamos ajuste, luego le damos aquí donde dice más información, luego le vamos a dar aquí en compartir y como pueden ver nos devuelve hacia atrás. Bueno, le damos aquí nuevamente más información, le damos a las últimas opciones, le damos a la primera en letras azules que dice interactuar con la aplicación, luego le damos a la última opción nuevamente y le damos a donde dice utilizar la función tocar y apagar, y aquí nos saldría lo que es YouTube. Vamos a darle clic a YouTube, luego le damos al título y nos llevaría directamente a la aplicación. Estando aquí, vamos a darle aquí donde dice condiciones de política y privacidad y nos llevaría lo que es a Google Chrome. Ahora le damos aquí usar sin cuenta de Google, no gracias. Ahora vamos, bueno, nos devolvemos hacia atrás. Ahora aquí vamos a escribir nuestra página oficial que se llama Davicel. Seleccionamos en búsqueda, como pueden ver aquí aparece la página y te va a aparecer aquí está Android TV. Vas a seleccionar esa opción, esa es la que vas a seleccionar, le vas a dar clic aquí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí donde dice ver más y vamos a buscar una entrada que dice apps Davicel. Esa es la entrada que vamos a buscar aquí, le damos en ver más y aquí va a aparecer apps Davicel. Vamos a seleccionar esa entrada. Luego nos vamos aquí a las primeras opciones, vamos a irnos a lo que es al teclado para ver si nos deja ir. No nos lleva el teclado. Vamos a irnos aquí en Google Maps. Bueno, vamos a devolvernos mejor, nos devolvemos hacia atrás. No vamos a entrar por Google Maps, vamos a entrar aquí donde dice PAL Store Web. Esa es la opción que vamos a seleccionar, PAL Store Web. Aquí, PAL Store Web. Ahora le damos aquí donde dice apps. Le damos aquí a descargar cualquiera de esas aplicaciones, no importa. Luego le damos aquí a la lupita y vamos a escribir Activity, que va a salir aquí, Activity Launcher. Vamos a darle en descargar. Ahora, cuando ya descargue por completo, vamos a abrir esa aplicación. Le vamos a dar en abrir, obtener, le damos aquí en aceptar. Le damos en aceptar, ahora vamos a esperar que cargue. Luego que aquí cargue, vamos a buscar aquí configuración de Android. Aquí está configuración de Android, vamos a darle clic y vamos a buscar una opción que no tenga tuerquita. Esta que no tiene tuerquita, esa es la que vamos a seleccionar, le vamos a dar clic. Le vamos a dar aquí en empezar. Le vamos a dar aquí en saltar. Vamos a esperar que cargue. Le vamos a dar aquí en siguiente. Le damos en siguiente. Le decimos que no tenemos cable para copiar. Le damos copiar sin cable. Le damos en siguiente nuevamente. Ahora le damos en siguiente. Siguiente otra vez.
y ahora vamos a dejarlo aquí. Vamos a buscar otro dispositivo que esté totalmente desbloqueado y que tenga una cuenta de Google. Tenemos aquí otro dispositivo que tenga un bloqueo de pantalla. Luego que tenga ese bloqueo de pantalla y una cuenta de Gmail, tiene que tener una cuenta activa. Si esa cuenta está activa, entonces vamos a irnos a lo que es ajuste. Nos vamos a ajuste y aquí en ajuste vamos a ir lo que es a Google, a esta opción debajo de cuenta y respaldo. Le damos clic aquí en Google, luego le damos aquí donde dice todos los servicios, bajamos y vamos a buscar aquí donde dice configurar un dispositivo cercano. Vamos a darle clic, le vamos a dar aquí en comenzar. Ahora vamos a esperar que se sincronicen esos dos dispositivos. Ahora le damos en siguiente, le damos aquí en copiar. Ahora dibujamos lo que es nuestro bloqueo de pantalla. Ya, si no tienes un bloqueo de pantalla en tu teléfono, te va a pedir que agregue la contraseña de la cuenta. Como pueden ver, ya aquí se sincronizó. Ya cuando se haya sincronizado, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar que nos salgan las siguientes notificaciones. Aquí le vamos a dar ahora aquí en no copiar, le damos en no copiar. Ya, ahora lo que vamos a hacer, ya cuando le damos no copiar, ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo. Lo reiniciamos, no importa, no lo terminamos de configurar, sino que lo reiniciamos. Bueno, ahora vamos a darle en siguiente. Vamos a dejarlo así. Ahora nos saldría el correo que tenía el otro dispositivo. Si tenías un correo, dos correos, tres correos, te van a salir todos los correos que tengas en el otro dispositivo. Entonces le vamos a dar aquí en omitir, le damos en siguiente, siguiente nuevamente, y ahora vamos a esperar que salga que el Gmail fue agregado. Dice tu cuenta fue agregada exitosamente. Unos segundos más. Ahora aquí le vamos a dar donde dice no copiar, le damos en no copiar y aquí saldría esa información: la cuenta fue añadida. Le damos en siguiente, apenas que nos salga que la cuenta fue añadida, le damos en siguiente, le damos en aceptar, ver el video tutorial, le damos a donde dice no crear copia de seguridad. Bueno, aquí le voy a decir que ahora el dispositivo, cuando lo vayamos a llegar a inicio, se nos va a devolver rápidamente a inicio. Cuando ya lo vayamos a llegar lo que es a recuperar nuestro dispositivo por completo, puede que te salga que se nos devuelva hacia atrás. Le damos aquí en siguiente, le damos en omitir, le damos en omitir, le damos aquí en la que ustedes quieran, pueden elegir, le damos en siguiente y aquí en los últimos pasos se nos regresa a inicio. Pero no se preocupen, si se regresa a inicio, no se van a preocupar. Ya le voy a decir qué van a hacer. Vamos a esperar. Si nos da acceso, pues bien. Bueno, si no nos dio acceso, entonces vamos a hacer el mismo proceso por segunda vez. Hacemos el mismo proceso nuevamente y ahora sí nos va a dar lo que es acceso al dispositivo por completo. La segunda vez sí nos da ese acceso. Bueno, llegamos nuevamente a la última. Ahora sí le vamos a dar clic y ahora sí ya nos daría acceso directamente al dispositivo. Pero digamos que nuestro dispositivo nos quede con algunos errores, porque si nos puede quedar con algunos errores. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ajuste, nos vamos aquí en teléfono, vamos a ver si aquí está la opción de restablecimiento. Si no está aquí, vamos a devolvernos, le damos aquí en sistema, luego le damos aquí en restablecer teléfono y le borramos todo para que nos quede un dispositivo totalmente nuevo, libre de errores